Mis queridos amigos, qué alegría el poder estar con ustedes una vez más para compartir juntos nuestro café espiritual. Bienvenidos. Quisiera invitarlos para que continuemos con la lectura de nuestro libro Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios. Y no sé si lo recuerden, pero en el video que grababa anteriormente hablábamos acerca de la revelación de Jesús, ese Jesús que les dice a los discípulos acerca de su mesianismo, pero el paso para alcanzar la gloria de la muerte y luego pues obviamente la resurrección. Y en el video anterior mencionaba acerca del aspecto de la respuesta de Pedro a nuestro Señor. Y para hoy precisamente hablaremos de la tentación de Pedro a Jesús. Tomándole aparte, Pedro se puso a increparle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: Quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Versículos 32b y 33. Pedro entonces no comprende este misterioso plan de salvación de Dios a través de un Mesías sufriente, rechazado y muerto, sin atender tal vez suficientemente al dato de la resurrección, y quiere apartar a Jesús de ese camino. Jesús entonces, mirando a sus discípulos, como significándoles que lo que diría Pedro se lo diría también a ellos, reprendió severamente a Pedro diciéndole: Quítate de mi vista, Satanás, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro y los discípulos posiblemente pensaban en el mesianismo glorioso y triunfante que esperaban los hombres de su pueblo. Más aún, podían estar jugando sin darse cuenta un papel semejante al de Satanás en las tentaciones. Es interesante que conectemos la figura de Pedro con la reflexión que hemos venido desarrollando en los libros. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, cuando nuestro Señor les hace la pregunta acerca de quién dice la gente que soy yo, los discípulos dan esa respuesta genérica, pero cuando les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, viene el apóstol San Pedro a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y la respuesta de nuestro Señor: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto te lo ha revelado no la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Pero inmediatamente que Jesús les da la respuesta acerca de lo que ellos esperaban, cómo iba a ser su mesianismo, cómo iba a ser su reino, cómo iban a estar allá dispuestos, Jesús les habla de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Pedro se queda mirando solamente el aspecto de la muerte sin entender el significado de la resurrección. Por eso, cuando hablan de muerte, hablan obviamente de derrota en el mesianismo y hablan obviamente de algo que ellos no esperaban acerca del Mesías, porque el Mesías que ellos esperaban iba a ser un Mesías de triunfo, un Mesías de poderío, un Mesías de liberación. Jesús, obviamente, no podemos perder de vista eso, sí tiene un mesianismo de triunfo y de liberación, pero recuerden ustedes, no de la opresión, no de una carga política y de una carga económica, sino de una carga mucho más grande y más espiritual, que es la carga del pecado. Por eso es que cuando Jesús reprende a Simón Pedro, no podemos pensar en que Pedro sea el malo del paseo y Pedro sea el único que haya pensado en un poderío y que no haya comprendido la respuesta del verdadero Mesías. Los discípulos en general lo hacen. Por eso el autor del libro coloca incluso entre paréntesis esto para hablar de lo que le va a decir a Pedro, aplica para todos. A veces uno, y eso es uno de los elementos que ya nos podría servir a nosotros, no comprende los planes de Dios, y a veces uno tiene en su mente muchas ideas, a veces incluso vengativas, a veces cuando uno piensa en las injusticias, cuando piensa en la corrupción, cuando piensa en los males del mundo, uno podría pensar de una manera muy distinta al amor misericordioso y al corazón misericordioso de Dios. Por eso, mis queridos amigos, que al vivir en este día el café espiritual le pidamos al Señor la gracia de tener un corazón semejante al tuyo, al suyo, pero sobre todo que Él nos conceda la gracia de entender y vivir en nuestra vida su santa voluntad. Que el Señor nos conceda su amor y nos ayude a vivir de la mejor manera este día. Y como siempre les digo, muchas gracias por estar con nosotros compartiendo el café espiritual.